Muy buenos días, queridos amigos. Hoy martes 17 de mayo, la matutina El sueño de Dios para ti titula El Club del Buen Samaritano, primera parte. Oremos, por favor. Cariñoso Padre Celestial, gracias le damos, porque usted ha tenido a bien permitirnos abrir los ojos a un nuevo día. Gracias por su palabra, gracias por el Espíritu Santo, que nos guía hacia toda verdad. En el nombre de Jesús agradecemos todo. Amén. El versículo para hoy dice así: pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Lucas 10:29. En cierta ocasión, un urbanita intérprete de la ley se levantó y se dispuso a abochornar a un predicador delante de todo el gentío. Preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero el predicador le contestó de esta manera, con otra pregunta: ¿qué lees en la ley? A lo cual el maestro de la ley, cabalmente formado, contestó de inmediato: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Lucas 10:27. Era el conocido Shema de Israel, y venía siendo un versículo aprendido de memoria desde los días de la infancia. Pero para redondear la cosa, el intérprete de la ley añadió una línea familiar adicional tomada de la antigua ley solo para asegurarse: y a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto. Pero la sonrisa encantada de conocerse se desvaneció rápidamente cuando el predicador felicitó al doctor de la ley por haber dado respuesta a su propia pregunta. Ante el cuchicheo del gentío, el casuista se les lanzó a recuperar la ventaja en su cruce verbal con el maestro. ¿Y quién es mi prójimo? Versículo 29. Como respuesta, Jesús urde una historia sacada directamente de las noticias cotidianas, con matices raciales nada sutiles sobre una víctima judía, un sacerdote judío, un levita y un comerciante samaritano. Según apuntamos antes, requería osadía tan siquiera mencionar a los samaritanos, los odiados mestizos de Palestina. Pero aquí es puro descaro elevar al samaritano al papel de héroe ante aquella audiencia judía, y cuando llega al final de la historia, Jesús se vuelve al doctor de la ley y reformula la pregunta de éste: ¿cuál de estos fue el auténtico prójimo? Y cuando el maestro de la ley ni siquiera osó mencionar al gentilicio, sino que se contentó con mascullar el que se compadeció de él, Jesús estaba preparado y listo con su revolucionario remate: ve y haz tú lo mismo. Versículo 37. Considera este modélico resumen del deseado de todas las gentes. Así la pregunta ¿quién es mi prójimo? Está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con distinción de raza, color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida o magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Capítulo 54. ¿Para quién seré prójimo hoy? Para cualquiera que tenga necesidad. Por eso los elegidos son el mejor prójimo de todos, porque como Jesús pertenecen al club del buen samaritano. Queridos amigos, con estas palabras concluimos la matutina para el día de hoy. Viviana Bejarano se despide desde Maryland, Estados Unidos, y si Dios lo permite, hasta mañana.